Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Hemos leído el texto de Lucas, capítulo 2, y cuando estudiaba el texto bíblico y al encontrarme con esta revelación de los ángeles y del ángel a los pastores que estaban allí cuidando a sus ovejas, en el versículo 3 a mí me asombró y me llamó la atención, porque mientras esto sucede, dice, y repentinamente apareció con el ángel, o sea, quien estaba comunicando el mensaje, dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. No sé ustedes, hermanos, pero ¿te has imaginado cómo será escuchar un coro angelical? ¿Se han ustedes imaginado eso? Yo creo que es impresionante, hermanos. Yo creo que es algo sublime, es algo sobrenatural, sin duda. Es hermoso. Yo no puedo imaginarme eso, pero ha de ser bellísimo. Hace algunos años tuve la bendición de poder escuchar a un coro que cantó, no sé si ustedes han oído, el Aleluya de Händel. Y cuando yo escuchaba esa entonación del coro, la piel se me hizo chinita. O sea, te emociona cuando hay un coro así enorme de muchas voces. Ahora, imagínense escuchar al coro celestial. Sin duda es otro nivel. Por eso el Salmo 148, versículo 13 dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Alaben el nombre del Señor, glorifiquen su nombre. Ahora, si el coro angelical te resulta impresionante, sin duda el mensaje que trajo el ángel es aún superior. Porque nos imaginamos a este coro, a esta hueste celestial que de la nada salen y están adorando al que vive por los siglos y los siglos. Y ahora los pastores, imagínense cómo estaban ellos. ¿Y cuál era el mensaje que el ángel traía a los pastores? El mensaje es corto. Dice, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Amados hermanos, a lo largo de la historia de la revelación bíblica, hemos visto cómo Dios ha cumplido fielmente su palabra. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Hemos leído el Antiguo Testamento, hemos visto las historias, hemos escuchado las historias y podemos constatar, afirmar cómo Dios ha sido fiel a su palabra. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple. Por ejemplo, se dijo que el Salvador nacería en Belén de Judea, ¿sí? Así nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 1. Pero esto era una profecía que el profeta Miqueas había dicho muchos años atrás. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, el profeta dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos años pasaron para que esta profecía se cumpliera? Tenemos también como el profeta Oseas habló acerca de lo que iba a suceder con Jesús, específicamente cuando tuvieron que huir a Egipto.
Y el pasaje nos dice, primero nos dice Mateo 2:15, lo que el ángel le dice a José y a María, que tenían que huir a Egipto. Pero esto era algo que ya se había dicho muchos años atrás. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se cumplió, porque cuando Herodes se vio burlado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces el ángel le dice a José y a María, vayan a Egipto. Pero todo tenía un propósito, hermanos. ¿Para qué? Para que se cumpliera precisamente la Escritura. Amados hermanos, lo que es firme, sin duda, es que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Y el cumplimiento de la palabra del Señor, sin duda, hermanos, son sonidos que causan alegría y gozo. No sé ustedes, pero cada que iniciamos diciembre, cada que estoy ahí trabajando, estudiando, preparando el sermón, siempre me gusta escuchar canciones de Navidad y así como para poner el ambiente. A mí me encanta. Pero cuando escuchamos esto, hermanos, o sea, el mensaje de que Cristo ha nacido, sin duda son notas alegres, son notas de alegría, de gozo, hermanos. La historia que Lucas nos cuenta hoy fue causa de gozo en aquellos pastores que recibieron el mensaje. Lucas, en el versículo 8, nos dice que en una noche común se encontraban unos pastores cuidando su rebaño. Y mientras hacían esto, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense estar solos en la noche y de repente sucede esto. Creo que a todos nos asustaría algo así, ¿sí? Ante el temor, ante el miedo que los pastores tienen, el ángel les habla, los tranquiliza y les dice, no temáis, no tengan miedo. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no deberían de tener miedo? ¿Por qué? Sin duda, la humanidad ha experimentado el miedo desde Adán y Eva, cuando ellos cayeron en pecado. Y si tuviéramos que hacer una lista de los miedos que tenemos, que el ser humano tiene, la lista sería muy grande. Tenemos miedo a enfermedades terminales, miedo a quedarnos solos. Algunos tienen miedo a morir, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a ser engañados, ser traicionados. O sea, el miedo prácticamente se presenta en todos los niveles. Algunos han dicho que el miedo es una forma de supervivencia. Sin embargo, hermanos, el miedo, la Biblia lo dice, que el miedo es el resultado de nuestro pecado. O sea, es el efecto del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo, ¿sí? O sea, de ahí encontramos nosotros el origen. Ante el miedo, hermanos, si el Señor nos dice, no temas, ¿por qué no deberías de hacerlo? O sea, ¿por qué no deberías de tener miedo? En el versículo 10, el ángel da la respuesta. El ángel dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Este mensaje viene antecedido de lo que ya el ángel ha dicho, no temáis. ¿Por qué? Porque traigo buenas noticias. Noticias que van a causar gozo. Ahora, hay noticias que sin duda causan miedo, hay noticias que nos causan ansiedad, pero el mensaje que el ángel va a pronunciar son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que va a causar gozo? El ángel dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero ¿por qué esto debería ser una buena noticia, hermanos? O sea, ¿por qué esto es una buena noticia para los pastores? ¿Por qué? Ellos están allá en el campo, están cuidando a sus ovejas
por qué la noticia de un Salvador puede ser una buena noticia para ellos. Primero, porque la llegada del Mesías trae consigo redención, y la redención no es para un grupo selecto de personas. La redención es para todos aquellos que creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Sí? Por eso, en esta época de la historia de Israel, en el contexto de Lucas, los pastores se habían convertido en un grupo desechado por la sociedad. De hecho, nadie podía presumir que tenía a un amigo que era pastor. O sea, así como que no era posible. Además, el pastoreo era un trabajo solitario, porque tenías que pasar gran parte del tiempo fuera de la ciudad, en primavera. Tenías que estar allá todo el tiempo y pocas veces regresabas a casa, sobre todo cuando ya empezaba a nevar o a llover. En esas épocas los pastores regresaban a casa, pero sabrán que eso es un poco corto, ¿no? El tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor nuestro Dios, decidió entregar su mensaje, esta noticia, a estos pastores olvidados por la sociedad? ¿Por qué? Y vemos, hermanos, que al dirigirse primero a ellos, Dios reveló que el grandísimo mensaje de su gracia es para toda la humanidad, incluidos los pastores más humildes y los grupos más desechados por la sociedad. ¿Quiénes eran esos grupos, hermanos, vulnerables? Tenemos al grupo de los que se enfermaban de lepra. ¿Cuál era el destino final de estos grupos? Los expulsaban de la ciudad, los enviaban allá lejos. Nadie podía acercarse a ellos, nadie, porque estaban enfermos. Este era un grupo vulnerable. Tenemos también a las prostitutas, que también era otro grupo rechazado por la sociedad. Por eso cuando Jesús viene y se junta con los publicanos, con los pecadores, los escribas y los fariseos, dicen: ¿y este hombre qué? No puede ser creíble lo que está haciendo, porque se junta con estas personas. Eso no es correcto. Hermanos, el mensaje del Evangelio es: Cristo ha nacido hoy. En esa declaración podemos nosotros ver, primero, que Dios cumple lo que dice, definitivamente. ¿Por qué decimos esto? Porque nadie pudo impedir que esto sucediera. Aunque Herodes buscó la manera de impedir, Dios cumplió su palabra. Jesús nació. Segundo, que la redención es un hecho, porque si nadie pudo impedir el nacimiento de Cristo, nadie pudo detenerlo hasta llegar a la cruz. Por eso, cuando Jesús habló de lo que pasaría en Jerusalén, nosotros podemos observar a Pedro, que se le pone a Jesús y le dice: no vayas allá, porque Jesús les ha dicho: voy a Jerusalén. ¿Y saben qué va a pasar allá? Me van a matar. Cuando Pedro escucha eso, no sé, yo me estoy imaginando esta escena. Se levanta y se le pone frente a Jesús y le dice: maestro, no hagas tal cosa, no subas. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y esto causa ruido cuando escuchamos esto. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermanos? Porque el único que ha buscado impedir desde el comienzo que Dios lleve a cabo su plan de redención ha sido este hombre, Satanás. Él ha buscado impedir que la palabra de Dios se cumpla, pero nadie ha podido impedirlo hasta el día de hoy.
Dios lleva a cabo su plan de redención. Dios lleva a cabo su plan de salvación. Ni Satanás ni sus huestes van a impedir que el Señor cumpla su palabra. El ángel dice, ¿cómo es que van a encontrar al niño? Le dice, le da detalles, va a estar envuelto en pañales, va a estar acostado en un pesebre. Y terminando de dar el mensaje, Lucas nos dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué estaban haciendo esta multitud? Dice Lucas, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, qué hermoso, qué privilegio para estos pastores escuchar a este coro angelical, a estas voces. ¿Cómo es? No sé, no tengo idea, pero ha de ser majestuoso, ¿sí? Escuchar a este coro angelical, escúchelo bien, un coro angelical. Hermanos, sin duda nuestro Dios es digno de alabanza, es digno de adoración. Por eso el Salmo 148 que leíamos hace rato nos habla de eso. Nos habla de que toda la creación glorifique al Señor, que todos alaben el nombre santo de nuestro Dios. Y entonces vemos que después que el coro angelical termina de cantar, los pastores dijeron, bueno, pues vamos a Belén, vamos a ver esto que ha sucedido, lo que el ángel nos ha dicho. Y se levantaron, emprendieron la ida a este lugar que el ángel les había dicho. El versículo 17, hermanos, dice, y al verlo dieron a conocer, cuando llegaron, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué dieron a conocer? Esto, hermanos, cuando llegaron, no sé, yo puedo imaginarme que llegaron y ven a José, a María ahí, y le dijeron, nosotros venimos porque, ¿saben? Estábamos allá en el campo, como siempre, nuestra vida transcurría normal, y de repente que aparece un ángel y nos empieza a hablar, y nosotros estábamos temerosos por lo que estaba pasando, y cuando el ángel terminó de hablar, apareció una multitud cantando y alabando al Señor, y nos dijeron que teníamos que venir aquí, porque el texto dice, dieron a conocer lo que se les había dicho, o sea, contaron lo que vieron. Hermanos, esto es hermoso. Y mi pregunta es, ¿y dónde quedó el miedo? Recuerden que ellos tenían miedo. ¿Y dónde quedó ese miedo? Ya no se menciona, hermanos. Ya no hay tal cosa. Porque eso es lo que causa el Evangelio, hermanos. El Evangelio disipa todo miedo y en lugar de eso trae paz, trae gozo en aquellos que creen en este Evangelio poderoso. Leyendo un poco a Lutero, Lutero dijo que nosotros debemos de aprovechar este tiempo de Navidad para predicar el mensaje que los pastores escucharon. Sin duda. Hermanos, yo creo que tenemos que hacer eso. Predicar el mensaje que los pastores recibieron. ¿Cuál era el mensaje? Cristo ha nacido. Ese era el mensaje. Cristo nació. Los pastores fueron mensajeros de las buenas nuevas de gran gozo. Hoy nosotros, tú y yo, somos llamados a compartir este mensaje, estos sonidos de alegría. ¿Sí? A un mundo, ¿cómo está el mundo, hermanos? A un mundo que está sumido en el caos, a matrimonios que viven sin esperanza, sin esta paz, a familias que no saben y no han experimentado el gozo del Señor. Somos llamados a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Así es que tenemos que levantarnos
gritar a los cuatro vientos diciendo: Cristo ha nacido, y que con ello nos ha traído redención. Entonces, hermanos, tenemos que salir, tenemos que predicar estos sonidos de alegría, este mensaje del Evangelio. Porque, ¿sabes? Un día estas notas musicales dejarán de sonar. Un día estos sonidos de alegría ya no se van a escuchar. Y cuando eso pase, hermanos, ya no estaremos aquí. ¿Por qué? Porque estaremos disfrutando con Cristo nuestro Señor. Y qué hermoso será ese gran día. Ahí vamos a escuchar por primera vez a ese coro angelical. Y a mí me emociona eso, hermanos. O sea, porque la orquesta celestial ya está lista para este gran día. Nada más estamos esperando el tiempo. Pero la orquesta ya está lista. Te quiero dar una idea de cómo va a pasar esto. Dice Apocalipsis 5, 9 al 12. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Juan nos sigue contando: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero sea digno de alabanza y adoración. Hermanos, esta multitud, ahí vamos a estar en esa multitud, ¿sí? Porque dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y estaba ante el trono. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban alabando al Señor. Ahí vamos a estar. Bueno, no sé ustedes, pero yo sí, yo voy a estar ahí. Yo espero que tú también tengas esa seguridad de estar ese día alabando al Señor y también escuchando ese gran coro angelical. Hermanos, qué hermoso será ese día. Pero mientras ese tiempo llegue, ¿qué vamos a hacer? Mientras ese día llegue, ¿qué vas a hacer? Lo que hicieron los pastores. ¿Qué hicieron los pastores? Fueron y anunciaron lo que habían escuchado. Ese es el mensaje para nosotros también. Compartamos el mensaje, hermanos. Compartamos el evangelio. Le digamos al vecino, al amigo, al compañero: Cristo nació. Pero sabes, va a volver otra vez. Él volverá. Sigamos compartiendo el mensaje de Cristo. Nos ponemos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.